Continuamos aquí en Cuarto Poder y hablemos, Flor y Guido, del famoso fentanilo. Oye, por lo menos algo ha mejorado la cultura general de la gente. Nadie sabía lo que era el fentanilo. No. Ya sabemos lo que es, lo que hace, pero ¿cuánto cuesta lo que se robaron? Esperemos que no se entere la gente también de la morfina, oxicodona, Sí, etcétera, y otros medicamentos narcóticos por la misma situación que se está enterando el que fentanilo. también se utiliza, porque podría ser, porque si no hay control para el fentanilo, no lo hay para nada. Claro, y aquí está Alejo con nosotros porque creo que él tiene más conocimiento en ese sentido, porque todas esas sustancias se utilizan como especie de precursores, las mezclan con un montón de cosas ahí y la utilizan obviamente como drogas muy potentes y que el crimen organizado le saca provecho a todo eso, Alejo. Sí, pero lo que mencionabas, tanto la oxicodona como la morfina, así empezó esta gran crisis de opioides como el fentanilo en los Estados Unidos, ¿no? Primero se recetaba ese tipo de drogas que son paliativas para la gente que tiene mucho dolor o incluso para temas anestésicos, pero cuando eso generó una gran cantidad de personas que se hicieron adictas a estos medicamentos, eso generó una alarma en el sistema público de salud en los Estados Unidos, se empezaron a cortar las prescripciones médicas, pero al cortar la prescripción médica no se corta, digamos, El consumo. El consumo, no se corta la adicción. Entonces, obviamente, las personas empezaron a encontrar estos opioides en el mercado ilegal y ahí aparecen todas las estructuras de narcotráfico en donde fueron los perfectos suplidores de estos productos en todo Estados Unidos y ahora toda la guerra que hay con los opioides de México, desde Asia, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de cifras muy, muy grandes, lo mencionábamos el otro día. Generalmente un kilo de fentanilo anda aproximadamente por unos 15.000, 20.000, 25.000, depende en qué cocina lo hagan, ¿no? Porque depende el precursor que se le ponga y quién lo hace, tiene un costo superior o un costo inferior por el tipo de pureza que pueda llegar a tener y qué tanto después se puede ser mezclado con otras drogas para poder estirar otras drogas como la cocaína o como la heroína, o se le puede mezclar con metanfetaminas, etcétera. Y eso después en la calle puede reportar, o sea, un solo kilo puede reportar utilidades hasta por más de 20 millones de dólares. Pero espérate, acá se robaron, por ahora sabemos 19.000, como para redondear 20.000, por no dejar. ¿Cuánto más o menos podría costar eso? Mira, no sé por qué desconozco cuál es los miligramos, digamos, de las ampollas que faltan acá a la caja del Seguro Social, pero en términos generales en el mercado internacional este kilo está valorado en no más de 30.000 dólares. Ahora, pero tenemos que decir algo también que es muy importante. Las cantidades, digamos, que se trafican de fentanilo no vienen del mercado legal o no viene del robo de los hurtos de los hospitales. O sea, que puede sumar al mercado ilegal, sí, claro, pero les pongo un ejemplo. México en el año 21 usó legalmente en los hospitales cerca de 5 kilos de fentanilo puro, 5 kilos. Cuando las incautaciones que se dieron en México en ese año llegaron cerca a los 2.000 kilos de fentanilo en el mercado ilegal. ¿Qué quiere decir? Que este producto que se vende, que se trafica, que se vende en el mercado ilegal a todos estos consumidores, principalmente no viene de los hospitales del hurto. O sea, porque no dan las cantidades para suplir lo que realmente necesitan. Lo que nos dijo la directora de Farmacia y Drogas hoy, Elvia Lao, fue que Panamá tiene una cuota de 600... Claro. 600 gramos, me dijo, gramos exactamente. O sea, menos de un kilo, porque tú me dices, todo México son 5 kilos, Panamá no llega al kilo siquiera de ese producto. Sí, porque digo, es un producto que yo no soy médico, pero por lo que sabemos tiene que estar sumamente diluido. Recordemos que solo 3 gramos, 2 gramos y medio son letales para una persona. Entonces el suministro médico de este producto tiene que estar sumamente diluido, con lo cual es lógico que en un país como México use 5 kilos y Panamá use 600 gramos. Entonces, pero a lo que vamos es que el consumo es tan grande en el mercado ilegal que eso se produce en cocinas clandestinas, con precursores principalmente que están viniendo de Asia. Fíjense que hay una lista de 50 precursores que son los que están reglamentados, los que tienen ciertas restricciones, los que las aduanas tienen que estar declarando todo el tiempo y están muy controlados, pero en realidad ya hay más de 200 precursores que pueden generar el fentanilo, los cuales no están en esa lista y por lo tanto no hay controles por parte de las autoridades tan estrictos. Y todos estos precursores llegan a países vecinos desde donde se produce y eso está cambiando totalmente la lógica del modelo criminal del narcotráfico, porque antes los cárteles mexicanos dependían de los clanes, digamos, o de los cárteles de la cocaína de Colombia en la producción, porque no se produce cocaína en México, sino que los cárteles distribuían en los mercados
esta cocaína. Y ahora eso se rompe porque México puede producir fentanilo y no depende de la cadena de suministro de la cocaína que viene de Colombia. Y además el fentanilo es mucho más, o sea, genera muchas más ganancias, es más fácil de movilizar y de distribuir porque se puede esconder mucho más fácil, y la demanda hoy en día está siendo mayor que el tema de la cocaína. Una pregunta, ¿será que algo de eso quedó en las calles de Panamá o es tácito y sobreentendido que salió del país? La verdad no, sería una suposición decir una cosa o decir otra, ¿no? Me imagino que las autoridades deben tener cuántas personas estarán consumiendo esta droga en forma ilegal en Panamá, porque Panamá tampoco escapa de estas realidades que son globales. ¿Tendremos esa cifra? No, tan altas no creo todavía, porque el mercado, digamos, no es tan alto en Panamá como para que haya una alerta de este tipo, pero obviamente estamos en un momento, este tipo de acciones tienen que generar alertas en la sociedad y en las autoridades como para no llegar a las crisis que pueden tener países como México, Estados Unidos y Canadá, donde están muriendo personas a cada minuto por tema de sobredosis de fentanilo, que además hay que decir algo, las personas a veces no saben lo que están consumiendo porque compran una pastilla de fentanilo, pero no saben con qué está el fentanilo cortado ahí adentro, no saben el gramaje de fentanilo, y esas combinaciones son letales para las personas y esto es lo que genera la sobredosis y las causas letales. O sea, en este momento, ¿qué sería peor, que estuviera fuera o dentro del país el fentanilo? Creo que lo mejor sería que esté recuperado ese fentanilo, ¿no? Claro. Digo, porque al final esté adentro o esté afuera de Panamá, eso puede ir en contra de la salud de seres humanos, sean panameños o no sean panameños. Pero entonces, posibilidad de recuperación... Yo creo que todavía hay, hasta que no se dé por perdido. Me imagino que la Fiscalía está haciendo una investigación como para avanzar en eso. Es importante que ese fentanilo pueda aparecer, incluso para darle tranquilidad a la ciudadanía, a muchos consumidores que legalmente consumen fentanilo y que no sabemos a dónde puede terminar ese fentanilo, ¿no? Según reportes de prensa, 150 personas diarias mueren en Estados Unidos por el uso de fentanilo de ese ilegal en el mercado negro, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Es increíble como en las escuelas está afectando mucho eso, y ya hay colegios que tienen el antídoto para fentanilo para poder en estos inyectables de pen darle rápidamente el antídoto para poder salvar la vida de estos niños, porque hay muchos jóvenes y adolescentes que lo están consumiendo y a veces no lo saben porque lo consumen en gomitas masticables, lo consumen en caramelos. Es una droga muy fácil de esconder. Hasta en pastillas como para la tos, esas como Ricola. Sí, incluso en suplementos de estos para ir al gimnasio o suplementos dietarios. O sea, en cantidad de formas se puede esconder, y esto es lo que hace muy difícil el tema de la persecución, porque, digamos, además siento que en Latinoamérica tenemos que comenzar a fortalecer las capacidades de las autoridades en materia de la persecución y el conocimiento del fentanilo, porque es muy difícil perseguir algo en donde el conocimiento todavía no es tan profundo. Entonces, todas nuestras autoridades conocen muy bien el tema del narcotráfico vinculado a la cocaína y a la heroína y a estas drogas que siempre han sido las tradicionales en las últimas 3-4 décadas, pero fentanilo es algo nuevo, entonces es necesario que las autoridades también empiecen a fortalecer a sus equipos de investigación y operativos para reconocer las diferentes formas en que el fentanilo puede estar escondido y distribuyéndose en nuestra sociedad. Ahora, ¿son los mismos cárteles de las drogas, estas tradicionales, los que se están dedicando a traficar con el fentanilo, o son cárteles nuevos que compiten con los otros? Es una buena pregunta. Las investigaciones en los Estados Unidos dicen que son básicamente los mismos. Recordemos que un cártel hoy en día ya no es solo un cártel dedicado a la cocaína, sino que es una pequeña corporación criminal transnacional que tiene diferentes actividades económicas, narcotráfico vinculado a cocaína, pero también trata de personas, también lavado, también contrabando, y ahora se le suma, como que se le suma una nueva oficina de producción, que es el tema de fentanilo, con, digamos, el beneficio de que el fentanilo, lo repetimos, se puede producir en cualquier lado siempre y cuando uno tenga un laboratorio básico para hacerlo, las personas que lo saben hacer, que hay muchos, que lo saben hacer, y los precursores necesarios que se compran en mercados internacionales, y que muchos además se compran en mercados, digamos, ilegales, a través del dark web, por ejemplo, se compran muchos de estos precursores, y también se usan todas las herramientas de las redes sociales y plataformas de comunicación para vender este producto luego y para poder ser distribuido. Entonces, realmente es algo que hay que ponerle muchísima atención, pero volviendo a la pregunta, sí, básicamente son los mismos cárteles de antes que ahora vieron una nueva oportunidad de negocio criminal y entonces se están dedicando a eso
con una ganancia mucho más alto y con una persecución mucho menor. Claro, porque ahora es más rentable y ocupa menos espacio. Y más fácil de ocultarlo. Bueno, y hablando de persecución, hay que tocar el tema de la ley de extinción de dominio que la Asamblea se resiste a discutirla en primer debate. Esa es una herramienta que ha resultado eficaz para combatir donde les duele a los cárteles, incluyendo en las drogas, en las ganancias obtenidas con drogas como el fentanilo, a la estructura financiera. Sin embargo, ¿cómo va ese proceso en Panamá? Que tiene ya varios años. O sea, yo recuerdo la ley de extinción de dominio originalmente la presentó la ex procuradora Ana Belfun la primera vez. Después, la ex procuradora, cuando era diputada, Ana Matilde Gómez, también, como una iniciativa de ella en la Asamblea. Y ahora, por último, durante esta administración, el ministro de Seguridad presentó el anteproyecto, pero nada, o sea, no hay la voluntad. Sí, y creo que es fundamental que Panamá pueda tener esta ley para, de la misma forma que otros países que la tienen en la región y en América Latina, puedan combatir al mismo nivel estas estructuras del crimen, porque mientras tanto no se pueda ir en contra de la estructura económica financiera, como decía Flor recién, entonces no tiene sentido seguir arrestando gente, porque igual la estructura sigue funcionando en el exterior, porque tiene las cuentas bancarias activas, las propiedades activas, los camiones en la calle circulando con productos ilegales, está toda la estructura económica financiera criminal activa. Entonces la ley de extinción de dominio obviamente es un tema que en algún momento Panamá tendrá que dar ese paso. Entendemos que no está parado, sino que sigue avanzando, tal vez un poco más lento de lo que esperaba que avanzara, pero es algo que sigue avanzando. Creo que se están determinando cuáles son los delitos en los cuales va a aplicar y no. Recordemos que en algunos países, como Colombia, por ejemplo, aplica a todos los delitos por igual, no hay una diferencia, no hay, como delitos precedentes para que aplique la ley de extinción. En Panamá entiendo que sí, en otros países también los hay, y la experiencia en esos otros países dice que a medida que se va implementando la ley, entonces se empiezan a sumar otros delitos. Lo vemos en el caso de Guatemala, por ejemplo, donde ya el tema de la trata de personas y la extinción de dominio se está vinculando en la ley, porque obviamente son estructuras criminales que tal vez hace 10 años atrás o 12 años atrás, cuando esa ley se votó y se aprobó, no existían como tal dentro de la metodología criminal de Guatemala. Ahora sí existen, ahora sí ven que tienen grandes propiedades y que tienen, un caudal económico criminal grande, pero la ley no los toca porque no están incluidos, entonces se reforma y se incluyen otros delitos. Creo que el paso más importante para Panamá es que tenga una ley de extinción de dominio, más allá de los delitos que estén contemplados en la misma, y creo que el propio accionar, la propia implementación de la ley con los años, dará a entender que hay que ir incorporando lentamente otros delitos para que la ley sea mucho más amplia y abarcativa. Ahora lo importante es que quede puesto crimen organizado, por ejemplo, que quede puesto estos temas de narcotráfico, que si se puede quedar trata de personas, porque es un delito que cada vez lo estamos viendo en Panamá, que ha dejado de ser un país de tránsito solo para dedicarse a un país de origen y de explotación para víctimas de trata, y eso genera una estructura económica. Entonces es importante que esos delitos sean contemplados, por lo menos en este proyecto inicial. Pero los diputados tienen la facultad de modificar cualquier ley que les llegue o que sea presentada en la Asamblea. Lo que me hace pensar que no la quieren modificar del todo, o sea que no es que no la están pasando porque está como está, sino porque no la van a pasar aunque esté como quieran ellos que esté. Simplemente no la quieren pasar, ¿o me equivoco? Bueno, siempre es complicado una ley de extinción de dominio, Flor, en todos los países. Esto no ha sido una excepción en Panamá. En ningún país la ley de extinción ha sido fácil que pase, que se apruebe, que se discuta, va y vienen las modificaciones, los comentarios. Yo creo que Panamá está teniendo el mismo proceso que han tenido otros países en la discusión de esto, porque como hay una afectación a la propiedad privada, y siempre la propiedad privada ha sido muy importante en todas nuestras sociedades desde el inicio, ¿no? El tema de la inviolabilidad de la propiedad privada siempre ha sido un tema importantísimo en todas nuestras sociedades en América Latina. Obviamente genera todo este tipo de discusiones. Lo importante es que siga la discusión y que no se pare, ¿no? Ahora bien, ¿tú sí crees que con la ley de extinción de dominio... ¿Vos crees? ¿No? No sabemos. O sea, entiendo que no se paró, sino que están ahora tratando de definir esos delitos cuáles son, como para poder avanzar. Y te iba a preguntar eso mismo, porque se habla en función del crimen organizado, enfocarse en el tema del pandillerismo, porque al final
se pensó en una ley de extinción de dominio que tocara cualquier tipo de delito en términos generales, ¿no? Y la discusión gira en torno a que no, pero vamos a hablar específicamente del crimen organizado. Circunscribirla al crimen organizado específicamente es lo más óptimo desde tu punto de vista. Bueno, depende, yo creo que te deja mucho la interpretación después de crimen organizado, ¿no? Si nos vamos a la definición concreta, por ejemplo, del protocolo de Palermo en cuanto a crimen organizado, si uno deja crimen organizado, en realidad está siendo bastante abarcativo, porque el crimen organizado implica otros delitos que son los que estamos hablando, ¿sí? Implica todas las actividades criminales del crimen organizado que están puestas ahí, entre ellas el narcotráfico, la trata, el comercio ilícito, los temas de blanqueo de capitales, los temas de corrupción también están incluidos en crimen organizado. Entonces, creo que hay que ver cuál es la mejor forma para... Lo digo porque, por ejemplo, yo veo las cifras que casualmente estabas divulgando hace unos días sobre el tema del contrabando de cigarrillos. O sea, cuando uno ve la mayor cantidad de cigarrillos que hay en la calle son de contrabando. 95%. Sí, el mercado legal del cigarrillo ha quedado circunscrito, imagínate, a un 5% del mercado. Entonces, y ahí, ¿quién está involucrado? El crimen organizado, obviamente. O sea, quien tiene la capacidad de poder contrabandear con todos los controles que existen, algo que es un producto legal, como es el cigarrillo, pero lo hace de manera ilegal, o sea, tiene la capacidad para mover fentanilo y para mover lo que le dé la gana. O sea, miren el alcance de esto, pero seguiremos hablando de este tema después de la pausa, acá con Alejo Campos de Crime Stoppers, en Cuarto Poder. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder hablando con Alejo Campos de Crime Stopper y decíamos antes de irnos a la pausa, Alejo, tú que sacas la cifra acerca del contrabando de tabaco, de cigarrillos, ¿no? Que es impresionante, o sea, la cantidad de contrabando de cigarrillos que hay en este país, o sea, 95%. Y además lo venden en la calle libremente. Sí, exactamente. Uno va por los puestos peatonales de la área central. Sí. Y tiene las pacas ahí de cigarrillos Elephant. Sí, me acuerdo que sí. recuerdo una marca. Sí. No digamos marcas para no promocionar. Sí, Claro, pero, ¿no? Imagínate. Pero hay varios. Y lo peor de eso es que como es tan barato y lo están vendiendo además por unidad, eso hace que muchos niños y adolescentes en las barriadas tengan la oportunidad con una moneda de adquirir uno y empezar de poco a generar el vicio del fumado, ¿no? Entonces, además de todo lo que tiene que ver con la implicación de pérdida de recaudación de impuestos, que es una cantidad de dinero por año, creo que se calculó como 300 millones, algo así, en impuestos directos como en impuestos normales. El tema de salud pública, que es muy grande. Pero y cuando tú ves ese el contrabando, financiamiento. ¿no sientes que representa el fracaso de todas las restricciones que han surgido en Panamá para el producto? Porque al final se pusieron todos estos impuestos para hacer más difícil que las personas tuvieran acceso al producto, pero si tenemos un 95% de contrabando hay un fracaso total en lo que se hizo. ¿Ah? El tema es que a veces se dice que en Panamá se está fumando menos, pero claro, si uno se va a las cifras oficiales de cuánto se está vendiendo legalmente de este cigarro, menos, está obviamente. vendiendo el 5%. Si solamente es un 5% legal. Con lo cual uno va a concluir, sí, se está fumando menos. No, se está fumando menos legal, pero el ilegal la gente está comprando por todos lados. Y es más Y peligroso. el Y a mercado todo ilegal de nivel. vaporizadores. Eso da muchísimo miedo en este momento y eso lo ha permitido la Ley 315 en realidad. Promocionada por el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames. O sea, nosotros estamos en eso sumamente preocupados porque hay una ley que ha generado un mercado ilegal. Es correcto. Así Porque es. al hacer una prohibición completa de la comercialización de un Exactamente. producto, Así entonces es. lo que genera es mercado ilegal. Es como lo mismo que pasó en Estados Unidos en el 20 con Al Capone. Igualito. La ley seca generó a un personaje como Al Capone. Igualito. Las restricciones en exceso lo que provocan es un mercado, está comprobado con el tema del cigarrillo. Totalmente. El exceso de restricciones provocó al final un mercado negro imparable. Entonces, las cifras dicen, no, que la gente está fumando menos, sí, pero no ven la ilegal. Y lo peor de Como el eso ilegal. además es que como la comercialización es ilegal, entonces uno deja afuera al Ministerio de Salud Pública quien debe de verificar Claro. el tipo de producto que el consumidor está consumiendo, valga Claro. la redundancia. Entonces muchas veces se están vendiendo en el mercado ilegal aceites para rellenar estos vaporizadores que son aceites hechos en casa, como el fentanilo. Sí. Están Así hechos es. en casa en un cuartito de atrás y no se sabe lo que tiene ahí adentro. Y en algunos casos hay sustancias psicotrópicas que se están incorporando en estos aceites que después se venden a través de WhatsApp, de Telegram o de cualquier Pero otro tipo de además aplicación. es una incongruencia porque aprueban la ley de cannabis medicinal que todavía no está debidamente reglamentada. Y entonces uno de los mayores métodos de uso es del cannabis medicinal,
es el vaporizador. Sí. Entonces... Sí, por eso creemos que va a haber una modificación en esa ley, porque además la ley es clara. Porque ¿Cuál de las dos? En la 315, la de cigarrillos electrónicos, porque la ley es clara en lo que dice que es todo tipo de aparato, digamos, que suministre estos productos con o sin nicotina. Eso es lo que le cerró de alguna forma la puerta a la implementación a través del tema del cannabis. Exacto. Y por eso creo que va a haber una modificación que habría que aprovechar para, que haya una regulación. Porque además el consumidor tiene que tener la confianza de que si va a decidir consumir algo, su Ministerio de Salud lo verificó antes. Es que estas restricciones promueven el crimen organizado, que no es de droga en este caso, sino de sustancias legales, porque estamos hablando de cigarrillos, estamos hablando de los vaporizadores que se comercian internacionalmente, pero al estar restringido en Panamá, crea un mercado alterno propicio para que el crimen organizado haga su fiesta, ¿no? Y se está lavando muchísimo dinero a partir del cigarrillo de contrabando, que además, si bien en la parte muy local puede operar a través de pandillas locales, pero en realidad lo que hay ahí son grupos de interés económicos quienes están moviendo ese dinero. Porque a veces cuando uno dice crimen organizado transnacional, se imagina como de películas el criminal. No, y uno piensa nada más en droga, narcotráfico, cocaína, marihuana. Y las armas, ¿no? Y todo eso. Pero no, a veces son grupos económicos que tienen una estructura transnacional criminal y que mueven determinados productos con una lógica criminal, porque además evaden impuestos y comercializan productos que están prohibidos por Esos cigarrillos de contrabando son fabricados mayoritariamente ¿en qué país o en qué países? Generalmente en Asia se están fabricando, y lo que estamos viendo ahora, principalmente China, en India, en Corea del Sur, lo que estamos viendo ahora además es un problema de falsificación que antes no había tanto. Recién le comentaba a Flor en el corte que en una fábrica en Brasil que se estaba falsificando un producto de una marca muy conocida de cigarrillos, encontraron en el momento del allanamiento, creo que eran 20 aproximadamente personas que estaban siendo explotadas laboralmente para producir estos cigarrillos falsificados. Y esto es lo que siempre hablamos del tema de las convergencias criminales. Hoy en día alguien que se dedica a un delito ya no se dedica solo a ese delito, se dedica a todos y trabajan juntos. Entonces, esta persona, su delito era falsificación de cigarrillos, pero además introdujo trata de personas, explotación laboral, gente esclavizada haciendo ese producto. Entonces, hay mucho más mundo criminal atrás de un cigarrillo de contrabando, como lo hay a través de atrás de otro producto falsificado. Actividad ilegal. Bueno, para lo cual la ley de extinción de dominio es una herramienta necesaria para combatir donde les duele, en el bolsillo. Ese sería el camino. Bueno, terminamos. Alejo, muchas gracias. Gracias, Alejo. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en RPC Televisión, continúe con el brunch. Nos vemos mañana.